Quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial, a través de la dirección que ejerce el doctor Peretti y por su intermedio al Tribunal Superior, a la Oficina de Género a cargo de la doctora Sabrina Granero, porque con su acompañamiento ellos han permitido poder generar este programa, que como ustedes han visto en el afiche y en la inscripción, consta de 3 encuentros. Y conforme veo el número de participantes y como me lo ha dicho la secretaria de la escuela, es numerosa la cantidad de inscriptos. Me ha dicho más de 400, e inclusive hay inscriptos de otras provincias. Así que, para los que no me conocen, soy Domingo Fernández, el defensor general del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Como les decía, este programa de acceso a la justicia y género en la defensa va a constar de 3 encuentros, y este primer encuentro, este primer módulo, que se denomina Acceso a Justicia y Género, va a estar desarrollado por la doctora Raquel Asensio, a quien desde ya agradezco su total compromiso y su total predisposición para con todas y todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz, y también para con la Oficina de Género, porque ni bien la convocamos y nos comunicamos con ella, estuvo gustosa de participar en este encuentro, de manera que le agradezco eternamente, porque capacitar en temas de género, como lo decíamos antes de iniciar este programa, es muy efectivo y es una herramienta fundamental para todos los operadores judiciales. Raquel Asensio es abogada, me voy a permitir leer su currículum, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, es defensora pública coadyuvante, especialista en Derecho Público, egresada de la Universidad de Palermo, tiene diploma de postítulo en Derechos Humanos de la Mujer de la Universidad de Chile, y ha disertado en diversas conferencias nacionales e internacionales, como así también tiene publicaciones en autoría y coautoría de diversos temas que hacen al acceso a la justicia, a derechos humanos y a género. Así que yo les voy a dar la palabra a la doctora Asensio para que realice su exposición, y antes de que ponga la doctora Asensio, le voy a dar la palabra a la doctora Granero para que pase algunos mensajes que ella quiere señalar. Así que, Sabrina, te doy la palabra para que, bueno, digas algunas indicaciones. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer ya desde esta instancia a Raquel Asensio, quien nos va a dar comienzo a esta charla, y transmitirles a los y las participantes que cualquier consulta que quieran hacer la pueden hacer a través del chat, y una vez que Raquel termine de dar su charla, yo le transmito las preguntas a la doctora para que ella se las pueda contestar. Muchas gracias. Vos tenés una audiencia fijada para el 29 de octubre a las 11:30, ¿sí? Acá en este juzgado, pero vos tenés un abogado. Buenas tardes. Primero voy a pedir... ahí está. Nos estábamos superponiendo con los micrófonos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a la Oficina de Género, a la Escuela Judicial y a la Defensoría General ante el Superior Tribunal por invitarnos a ser parte de este espacio. Es un enorme gusto poder compartir con ustedes estos encuentros, y esperamos, bueno, que sea muy fructífero, que podamos también intercambiar las distintas experiencias y encontrar los puntos de encuentro para sacarle provecho a estos lugares de encuentro. Yo voy a compartir pantalla para poder hacer una presentación un poco más ordenada. Ahí está. Bueno, creo que se ve bien. La idea, como habían anunciado el doctor Domingo Fernández, también Sabrina Granero, a quienes agradezco especialmente por el intercambio previo para poder precisar el sentido de estos espacios, es poder transmitir por qué es importante trabajar con un enfoque de género desde la defensa y cómo hacerlo.
En este primer encuentro me voy a referir a estas primeras cuestiones y luego hay 2 encuentros siguientes a donde va a haber algún abordaje un poco más específico de situaciones más concretas, de cómo traducirlas en intervenciones más específicas. La ruta que voy a seguir en esta presentación tiene estos 4 pasos. En primer lugar, para poder dar a la respuesta de por qué es importante tener un enfoque de género para cuando hablamos del acceso a la justicia, me voy a referir a las críticas que se le hicieron al derecho desde las distintas corrientes feministas, que dan cuenta, bueno, de esta necesidad de tener este abordaje especializado. Me voy a referir a cómo tratar de incluir el enfoque de género, y para esto voy a hacer referencia a cuáles son las herramientas que aporta la teoría legal feminista, y después me voy a centrar en 2 manifestaciones muy, digamos, que se vienen señalando desde los feminismos, de los abordajes de género en materia legal, como manifestaciones urgentes que requieren este enfoque de género para poder revertir 2 situaciones genéricas que producen la afectación del derecho a la justicia sin discriminación, que tiene que ver con prácticas que arrojan como resultado una discriminación por motivos de género, más allá de que no exista una norma, una intencionalidad de discriminar a las mujeres o a la diversidad sexual, pero ese es el resultado que se alcanza por estas prácticas. Y en segundo lugar me voy a referir a cómo afecta la presencia de estereotipos de género en el acceso a la justicia. Voy a tratar de simplificar para dejar más espacio para el intercambio, así que voy a ir rápido en algunos de estos temas. Bueno, en primer lugar, para dar respuesta a la pregunta de por qué necesitamos hablar de trabajar con un enfoque de género cuando ejercemos nuestra función desde la defensa pública, que es el lugar desde a donde me han invitado a conversar, y es el espacio que ocupo, pero también desde cualquier rol que se cumpla en el vinculado al sistema de administración de justicia, tiene que ver con la crítica que se le hizo al derecho. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que el derecho se pretendía arrogarse ciertas características, y el derecho se presentaba a sí mismo como profundamente objetivo, como neutral y como racional. Sin embargo, las primeras críticas que vienen desde los estudios de género empezaron a denunciar esa falsa neutralidad del derecho. Entonces lo que empezaron a decir es falso que el derecho es objetivo, es neutral, es racional, es abstracto, etc., porque el derecho es sexista. Estas primeras críticas se hacían con relación a diferencias normativas que se hacían en el derecho, en lo que era el trato de mujeres y varones. Por dar un ejemplo, las distintas pautas en el ejercicio de la patria entonces patria potestad, o los distintos requisitos que se exigían en materia penal para cometer el delito de adulterio. Es decir, había diferencias explícitas normativas que obedecían a razones de género. O sin ir más lejos, ¿no? Se conoce como la ley de voto universal, la ley Sáenz Peña, pero la ley Sáenz Peña fue el voto universal para la mitad de la población. Digamos, las mujeres no tenían acceso a lo que se pretendía ser el voto universal. Esta es la falsa neutralidad del derecho. Se llama ley de voto universal a una ley que excluyó del ejercicio de ese derecho a las mujeres, ¿no? Entonces esto es lo que se denuncia en un primer lugar con la crítica al derecho sexista. El derecho tiene sexo. La respuesta a esto fueron reformas normativas, reformas legales, que eliminaron estas diferencias normativas. Pero al poco tiempo de que estas diferencias fueron eliminadas, es decir, que ya no hay un trato diferenciado por motivos de sexo o de género en las normas, se empieza a observar que no había cambiado mucho la realidad, no se habían hecho carne esas reformas legales en lo que es la vida, las experiencias de mujeres y de la diversidad sexual, o en este momento de mujeres en particular. ¿Por qué? Porque las normas no hacían una diferencia expresa por motivos de sexo, pero el resultado seguía siendo diferencial. Entonces la crítica ya no es el derecho sexista, sino el derecho es masculino. ¿Qué significa esto? Que el derecho está pensado por hombres y para las necesidades jurídicas y tomando en cuenta las voces y las vivencias de los varones. Y esto hacía que, aun cuando no haya diferencias, las normas eran interpretadas en clave masculina, y esto es lo que se conoce como el sesgo de género del derecho o el carácter androcéntrico del derecho. Para traer un ejemplo, no sé si conocen la observación general número 28 del Comité de Derechos Humanos.
que en esta observación el Comité de Derechos Humanos le dice a los estados, cuando ustedes me hagan los informes a donde me cuentan qué hacen en pos de asegurar la vigencia de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no me digas solamente si protege el derecho a la vida porque no tiene ejecuciones extrajudiciales o porque ha eliminado la pena de muerte. Cuénteme también qué medidas toma para defender a las mujeres frente a la violencia de género. Es decir, el derecho, lo que hace la observación general 28 del Comité de Derechos Humanos, es denunciar este sesgo de género del derecho diciendo, las normas son interpretadas, o fueron creadas con un objetivo y son interpretadas teniendo en cuenta las vivencias de los varones y no tienen en cuenta las necesidades de las mujeres. Entonces también le dice, cuando usted me dice que asegura la libertad de tránsito, no me cuente solamente si tiene estado de sitio, los requisitos, etc. Cuénteme si las mujeres pueden salir solas a la calle sin necesidad de pedir permiso a un varón o de estar acompañadas por un varón de la familia, ¿no? Esto significa que el sesgo o la crítica que el derecho es masculino sigue teniendo como paradigma del humano al varón y sigue dejando de lado las experiencias y las vivencias de las mujeres. Tiempo más tarde, hay una nueva crítica que dice, el derecho no solo es masculino, el derecho tiene género. ¿Qué significa esto? Que es performativo, que el derecho también va creando los géneros masculinos y femeninos, y también va invisibilizando otras formas a estos modelos. No tengo cámara. Ahí, por favor, pido si alguien se le salió el micrófono, si pueden silenciarse, gracias. Y entonces, con esta crítica del derecho tiene género, lo que se reconoce también es que si el derecho tiene este sesgo o este carácter performativo de poder intervenir sobre las realidades, en este caso, para que se denunciaba que había sido para someter a ciertos colectivos, a ciertos grupos y privilegiar a otros, que eran los que tenían acceso a ese discurso de poder que era el derecho, también podía ser útil con un sentido más igualador. Entonces, básicamente la crítica feminista al derecho tiene que ver con esto. Lo que se reprocha al derecho es que el derecho es mentira, que es objetivo, que es neutral, que es racional, que es abstracto, sino que es androcéntrico, es decir, sigue teniendo como paradigma del humano a las necesidades y vivencias de los varones, sigue teniendo como paradigma de lo que es la vivencia de género, un modelo cisnormativo, es decir, las personas nacen con un sexo y deben adecuar su vida y su identidad de género al sexo que les fue asignado a nacer, y con un carácter heteronormativo, que significa que se toma como lo normal a la heterosexualidad y es considerado como una desviación o como una normalidad otras orientaciones sexuales. Esta es la crítica que se le hace, ¿no? Que el derecho sostiene estas ficciones. Y que el derecho sostiene estas ficciones lo hace de distintas formas. Puede ser en la redacción o en la elaboración de normas, pero también se ve este sesgo de género en el derecho en las interpretaciones que hacen los operadores y operadoras que interpreten el derecho, en la creación de las instituciones, en la forma en que se crea la infraestructura vinculada al sistema de administración de justicia y también en las prácticas internas. Es decir, estas manifestaciones discriminatorias se ponen de manifiesto en distintos escenarios, no solamente a la hora de crear la ley, sino también a la hora de aplicarla, a la hora de pensar el modelo, a la hora de generar hasta la estructura, la arquitectura. Hace un tiempo salió una noticia acerca de que uno de los países escandinavos, no recuerdo cuál de ellos era, había modificado la forma en que liberaba los caminos desde luego las tormentas de nieve con enfoque de género. ¿Y qué significaba eso? Que siempre se habían liberado las rutas, que eran las que utilizaban los hombres para llegar al trabajo, y las mujeres no podían, y esto afectaba a las mujeres que tenían rutas distintas, por ejemplo, que eran las principales responsables de llevar a los hijos al colegio, ¿no? Esto significa que las prácticas, la infraestructura, la arquitectura está pensada para las necesidades de los varones. Cuando se sentaron a pensar, la liberación de estas rutas, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes utilizan? ¿Quiénes son los que reclaman este camino y quiénes son quienes usan otros caminos, ¿no? Esto, lo mismo aplicado al derecho, tiene manifestaciones múltiples. Y por supuesto, algo inherente a este sesgo de género del derecho tiene que ver con la persistencia de estereotipos de género, que estos estereotipos actúan sobre los distintos niveles que he mencionado, es decir, hay estereotipos vinculados a las mujeres cisgénero, quiere decir aquellas mujeres que se identifican con el sexo asignado al nacimiento, pero también estereotipos vinculados con la identidad o la expresión de género y con la orientación sexual. Y todos estos estereotipos
hacen que el ejercicio del derecho en todas estas dimensiones no sea equitativo, sino que toma como prioritarias o como únicas las experiencias de algunos varones, ¿no? Los que tienen los que son propietarios de alguna etnia y religión predominante, que tienen determinada orientación sexual, etc. Entonces, ¿por qué es necesaria la perspectiva de género? Es necesaria justamente para compensar ese sesgo androcéntrico que tiene el derecho. Entonces, no se trata de un trato privilegiado que hay que dar a las mujeres o a la diversidad sexual como si fuera una gracia, sino que es una herramienta para compensar un sesgo de género que tiene el derecho para que las soluciones que se puedan arribar sean justas, es decir, que no sean inclinadas o que favorezcan o que tomen como paradigma de lo universal a un colectivo de la humanidad y se pretenda hacer calzar en ese molde al resto de la humanidad. Entonces, la herramienta de la perspectiva de género lo que hace entonces es compensar un trato discriminatorio que es el que se viene registrando hasta este momento. Y el enfoque de género como tal es una herramienta, es una categoría de análisis. Y cuando tenemos un enfoque de género en nuestro trabajo, nos habilita dos aspectos centrales. Por un lado, poder diagnosticar en qué medida la norma, la práctica, la institución, la interpretación de la que se trate, tiene en cuenta las vivencias, las experiencias de las mujeres y de otros colectivos de la diversidad sexual. Y si luego de esta perspectiva, de esta mirada, ¿no?, con estos anteojos de género, advertimos que no está teniendo en cuenta esas vivencias y que entonces el trato es discriminatorio, también es una herramienta que nos permite mostrar de qué forma poder hacer para incorporar esas experiencias y esa mirada en el ejercicio del derecho. La necesidad de incluir un enfoque de género no es un invento feminista, más allá de que es una demanda y un reclamo feminista, y no es una gracia que se pueda uno tomar o no tomar, sino que viene impuesto por un imperativo de distintos tratados internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución Nacional. ¿De dónde surge esta necesidad de trabajar con enfoque de género? Primero, tenemos presente que los tratados internacionales de derechos humanos establecen el deber de asegurar el ejercicio a los derechos que están reconocidos en cada uno de los tratados, sin discriminación. Y sin discriminación es sin discriminación por motivo de sexo, y tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito universal, se ha interpretado que cuando se dice sexo o cuando se dice otra condición social, se incluye ahí las discriminaciones por motivos de género, incluida la orientación sexual y la identidad o expresión de género. Entonces, por un lado, no se puede asegurar el ejercicio de los derechos sin discriminación si no tenemos en cuenta de qué forma pueden ser discriminadas estos colectivos, estas personas. Por otro lado, porque también estos instrumentos aseguran el derecho a una igual protección ante la ley, ¿no? Digamos, el artículo 1.1 de la Convención Americana, 2.1 y el artículo 3 del Pacto Internacional, establece el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos convencionales. Los artículos 24 y 26 de estos instrumentos, respectivamente, establecen que hay que garantizar este principio en lo que es el marco normativo interno. Aunque no se trate de derechos reconocidos en las convenciones, el principio de igualdad hay que aplicar igual. Y por otro lado, porque también tenemos tratados internacionales que obligan a los estados a erradicar estereotipos y prejuicios de género, y en esa medida es necesario incluir este enfoque de género para poder cumplir con este mandato convencional. La jurisprudencia interamericana y del Sistema Universal de Derechos Humanos se manifestó en este sentido. Esto lo viene haciendo, voy a pasar rápidamente esto, desde la primera vez que la Corte Interamericana aplica enfoque de género en el ejercicio de su función jurisdiccional, es en el caso del penal Castro-Castro, que es identificado como el primer caso analizado por la Corte Interamericana con enfoque de género, y a partir del caso González y otras contra México, que es más conocido como campo algodonero, empieza a exigir a todos los estados que cuando lleva adelante investigaciones que involucran alguna cuestión de género, tengan en cuenta la perspectiva de género, analicen el contexto general en que ocurren los hechos que están siendo investigados en esos procesos, y un poco más adelante da una precisión adicional. Para poder tener un enfoque de género, lo que se necesitan son funcionarios capacitados en la materia, ¿no? Entonces, es decir, la necesidad de trabajar con enfoque de género es un imperativo constitucional y convencional.
Bueno, ahora, que exista el deber de asegurar el enfoque de género no significa que sea sencillo hacerlo. ¿Por qué? Primero, esto lo voy a pasar rápido, porque si no nos llegamos y no va a quedar un espacio para el intercambio que me gustaría. Primero porque nadie nos enseñó cómo hacerlo, ¿no? En las facultades podemos pasar invictos, invictas, en la materia, salvo tal vez los profesionales y profesionales más jóvenes que han tenido algún contenido, la mayoría de las veces no son obligatorios y todavía no están transversalizados, sino que muchas veces se dan como algún curso opcional o algún curso aislado, pero todavía, digamos, no aparece atravesado en la formación de las carreras de abogacía y de otras carreras involucradas en el sistema de administración de justicia esta perspectiva. Por otro lado, porque quienes integramos el sistema de administración de justicia nos salimos de un repollo y formamos parte de sociedades que mantienen todavía ciertos estereotipos y prejuicios de género y que eso se manifiestan en el ejercicio de la función judicial, fiscal, de la defensa, del ejercicio de la matrícula, etc. Por otro lado, también hay resistencias, digamos, hay personas que son machistas, digamos, personas, varones, mujeres, cis, trans, digamos, puede haber personas que son machistas y que se resisten y que no quieren hacer el esfuerzo para incorporar. Pero incluso hay muchas personas que tienen la sensibilidad y pueden percibir, hay una cuestión de género acá, y me gustaría dar una respuesta acorde a esta situación, no sabe cómo traducir eso. Y esto en el derecho se ve mucho, ¿no? Cuando hay una situación de mucha vulnerabilidad, vinculada a roles de género o de violencia de géneros muy patentes, ¿no? La sensación de injusticia de aplicar el derecho tal como lo aprendimos es muy grande, pero tampoco sabemos en qué categoría jurídica traducir esa situación de vulnerabilidad o de violencia de género que percibimos en un argumento jurídico, en un argumento legal. Y esto tiene que ver con esto, con la falta de formación con esta clave. ¿Cómo se sale de este atolladero? Bueno, desde las teorías feministas legales se han brindado herramientas justamente que tiene que ver con dar respuestas a estas situaciones con mecanismos, categorías de análisis, ¿no? Con metodología legal feminista, ¿no? Estos que son métodos para aplicar en cualquier ejercicio, como lo que es la interpretación del derecho y la aplicación al caso, que aprendemos en las universidades, cuáles son los métodos legales. Bueno, son métodos legales feministas, y esto también lo voy a pasar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero que yo seleccioné 3 centrales que, bueno, en mi experiencia, en el ejercicio del trabajo de la Comisión de Género de la Defensoría General, nos han sido muy útiles. Uno tiene que ver con lo que se conoce como la pregunta por las mujeres. ¿Qué significa esto? Que cada vez que estamos ante una norma, una interpretación, una solución, preguntarnos, a ver, ¿esta norma a quién protege? A quienes hayan padecido tal situación. ¿Quiénes padecen tal situación? ¿O quiénes han cometido tales hechos? Y eso, hay diferencias entre varones, mujeres, la diversidad sexual, poblaciones migrantes, es decir, es una pregunta, como es un método, aplica a cualquier categoría de análisis que nos propongamos. Y esto nos permite identificar, cuando nos hacemos la pregunta por las mujeres y vemos que hay diferencias de género, ya nos permiten desconfiar de que la solución sea equitativa y sospechar de que estamos ante un trato discriminatorio. Y la pregunta por las mujeres nos permite algo más. Entonces decir, bueno, ¿cómo debería ser si nos tomamos en serio esta situación de género? ¿Cómo resolverlo? ¿No? Entonces la pregunta por las mujeres es importantísima para poder tener el diagnóstico y para poder pensar en posibles soluciones. Otro de los métodos es el razonamiento práctico feminista. ¿A qué apunta esto? Básicamente, lo que exige es tener en cuenta más datos de contexto. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que el razonamiento práctico de las mujeres tiene más en cuenta los dilemas concretos que se presentan a las mujeres en su vida, en la situación en la que estaban expuestas, y no entre principios abstractos, genéricos, que no son bajados a la realidad. Entonces, si alguien les pregunta, ¿está bien resistir un empujón con un disparo? Bueno, no está bien, parece excesivo. El razonamiento práctico feminista indaga un poco más. Bueno, pero ¿quién dio el empujón? ¿En qué contexto? ¿De qué forma se podía defender la persona que recibía el empujón? ¿Estaba en un contexto de violencia? ¿Ya había tenido afectaciones antes? ¿Tuvo internaciones? Porque el empujón podía ser un empujón que le hiciera caer por la escalera y antes la empujó y se cayó por la escalera y estuvo internada por esto, ¿no? Esto es un caso real, digamos, esto que les traigo. Bueno, entonces, cuando tenemos más datos de contexto, parece que la respuesta, que en términos abstractos o generales era muy sencilla, se complejiza. Y este razonamiento práctico lo que exige es eso, dar respuestas más complejas, más situadas, un conocimiento situado. Yo necesito más datos, más detalles de la situación para poder decir cómo resolver este conflicto.
Y la tercera la herramienta, el tercer método feminista que les traigo es el que se llama las experiencias de las mujeres. Allá por la década de los 80, una feminista muy, muy conocida, que es McKinnon, dice que ella tiene un método que va a revolucionar el derecho, y tantas décadas después, yo le doy la razón, y ella dice que vamos a revolucionar el derecho con un método central, que es tomarnos en serio las experiencias de las mujeres. Si tomamos en serio lo que dicen y lo que involucran las experiencias de las mujeres, el abordaje del derecho va a ser otro, al que se recibió hasta ese momento y que ahora todavía en gran parte existe. Por supuesto que estos métodos interactúan entre sí y no son compartimentos aislados. Bueno, luego de esta presentación de contexto más general, ahora sí quiero tratar de bajar un poquito a la realidad todos estos principios generales para ver de qué forma el sesgo de género del derecho impacta con un tratamiento discriminatorio a mujeres y a la diversidad sexual, y de qué forma el enfoque de género nos puede ayudar para asegurar el acceso a la justicia en estas situaciones sin discriminación. En primer lugar, esto lo voy a pasar rápidamente porque son conceptos que ya están muy extendidos, que tiene que ver con el modelo de igualdad y no discriminación que ha asumido nuestro país. El modelo asumido en rango constitucional y convencional tiene que ver, uno que hace pie en la igualdad real, en la igualdad sustantiva, y no alcanza con la igualdad formal. Esto parece consagrado. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente con que la ley no haga una distinción de género. Lo que exige nuestro modelo constitucional y convencional es evaluar que el trato que reciben varones y mujeres o la diversidad sexual no sea discriminatorio en el resultado, en sus consecuencias. Esto aparece establecido de forma expresa en la CEDAW, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que cuando define qué va a entender como discriminación contra la mujer, habla de aquellos actos o omisiones que tengan por objeto o por resultado afectar, restringir, denegar el acceso a derechos de las mujeres, ¿no? Esto que aparece en la CEDAW es tomado por la Corte Interamericana, con cita expresa de la CEDAW, y dice, este es el concepto que yo también voy a tomar para interpretar la Convención Americana. La Convención Americana no me habla de discriminación por objeto o por resultado, pero la Corte Interamericana lo interpreta en este sentido. ¿Qué significa esto? Bueno, la Corte Interamericana esto lo ha dicho en muchos casos, que el concepto de igualdad es sustantivo y no es solo formal. Yo les traigo un caso de la Comisión Interamericana, que es el caso de Jessica Lenahan, porque me parece bien interesante, porque nos da un ejemplo de cómo aplicar este principio en un caso de violencia de género. La Comisión Interamericana, en este caso, le tocaba entender en una denuncia que era contra los Estados Unidos, porque una mujer había denunciado violencia contra su expareja, había obtenido medidas de protección en su favor y en favor de sus hijas, y cuando el hombre se lleva a las hijas en violación a estas medidas de protección, busca el auxilio de la policía y se encuentra con una respuesta totalmente desarticulada, ineficaz, y que termina lamentablemente con la muerte de las niñas, de las dos hijas. Cuando el caso llega a la Comisión Interamericana, lo que dice la Comisión es, yo voy a analizar este caso desde el principio de igualdad y no discriminación. Y para eso lo que voy a exigir es que el análisis tenga en cuenta el posible efecto discriminatorio de las normas o de las prácticas, más allá de que no establezcan una distinción en su formulación. ¿Y qué hizo la Comisión Interamericana en estos casos? Dice, bueno, existe la ley. ¿Se le dan las medidas de protección? Se le dan las medidas de protección. Acá viene la pregunta de por las mujeres. ¿Quiénes reciben las medidas de protección? En su gran mayoría las medidas son pedidas por las mujeres porque son las que sufren la violencia de género, y en su gran mayoría también abarcan a los hijos. Entonces se hacen la pregunta por las mujeres y dicen, ojo, estas medidas que están consagradas en términos neutrales son requeridas, son necesitadas por las mujeres. Entonces es una necesidad jurídica que tienen las mujeres. ¿Qué pasa cuando las mujeres quieren hacer valer estas medidas de protección porque están en una situación de riesgo? La respuesta, en el caso particular, fue desafortunada, pero se había acreditado en el caso que respondió un patrón de respuestas ineficaces por parte de la policía para brindar protección efectiva a aquellas beneficiarias de las medidas de protección. Entonces la Comisión Interamericana dice, en este caso se violó el derecho a la vida de las niñas, el derecho a la integridad de la madre, el derecho a acceso a la justicia, etc., pero se violó el derecho a recibir un trato no discriminatorio. ¿Por qué? Porque las respuestas ineficientes que dan a medidas que son utilizadas de forma prioritaria por las mujeres es un trato discriminatorio.
Entonces, se hace la pregunta por las mujeres, analiza el resultado y dice el resultado es discriminatorio. No me importa si quisieron discriminar o no a las mujeres cuando la policía no sabe cómo reaccionar. El resultado es discriminatorio porque no les da una respuesta debida. ¿Para qué nos sirve entonces este tipo de análisis? Yo traigo dos ejemplos. Uno de dos mujeres víctimas de violencia. Uno cuando la mujer es acusada de un delito y otro cuando la mujer es quien denuncia la comisión de un delito vinculado a violencia de género. Son casos reales, ¿no? En el primer caso, una mujer estaba acusada de un delito de drogas y cuando la defensa lo que hace es acreditar en el expediente que la mujer estaba inmersa en una situación de violencia bastante severa, cosa que se acredita con distintos informes y denuncias, etc. Pero lo que dice la Cámara Nacional, cuando este caso llega a, digamos, fue rechazado por el juzgado de instrucción, se lleva a la Cámara y la Cámara lo que dice es, primero dice que no hay prueba que lo corrobore sin valorar la prueba que lo corroborara. Pero después dice, tampoco se encuentran acreditadas la gravedad, la inminencia y la actualidad de los males supuestamente anunciados. Entonces dice, no le cabe a la acusada beneficiarse de una regla de exclusión de la responsabilidad, ya sea por entender que está justificado o por una causal desculpación, porque no consideran que se había acreditado la amenaza. Sin embargo, en el caso se había acreditado que la mujer vivía en un contexto coactivo bastante severo y que ella veía en riesgo, cierto, digamos, su integridad, pero claro, no le habían acreditado que el hombre le dijo, vos o respondés el teléfono de esta forma o yo te voy a herir, te voy a matar, o etcétera. O voy a castigar a tus hijos, es decir, no se había acreditado no se había proferido una amenaza expresa en ese sentido. Y acá no se tiene en cuenta que la mujer estaba en un contexto coactivo que funciona como amenaza permanente, ¿no? Esta falta de consideración de la experiencia de las mujeres, acá traigo otros de los métodos feministas, ¿cuáles son las experiencias de las mujeres? Cuando están inmersas en un vínculo afectivo, violento, ven coaccionada, se está en una situación de coacción que impacta necesariamente en el ámbito de su autonomía, es lo primero que impacta, esa es la definición de la violencia de género, ¿no? Es un acto de dominación, lo primero que busca hacer es suprimir la autonomía, la libertad de la persona que es sometida por este contexto coactivo. Entonces, este tipo de respuesta no toma en cuenta las experiencias de las mujeres y tiene un resultado discriminatorio, porque no sé si le hubieran dicho lo mismo a un hombre que estaba, por ejemplo, secuestrado, y que había dicho, no me mostró que en el momento a donde quiso escapar o cuando quiso hacer algo, había recibido una amenaza expresa. Bueno, está en un contexto coactivo y en cualquier momento de ese contexto se puede defender. Bueno, el estándar acá es diferente. Visto desde el otro lado, ¿qué pasó con la mujer que denuncia un delito? También, otro caso real, hay una mujer que va al OBD, que es una oficina donde reciben las denuncias de violencia de género, y dice, yo me separé hace meses de mi expareja, él no acepta la separación, me persigue, le pregunta al portero qué es de mi vida, sigue a mis familiares porque no tolera la separación, me sigue en la calle, pero esta vez vengo a denunciarlo porque me dejó un paquete en la puerta de mi departamento. Quiere decir que él entró, porque todavía tiene la llave, y me dejó un paquete en la puerta de mi departamento que dice Felices Reyes, y el apellido de ella, Felices Reyes M, ¿no? Y va a denunciar, y le dicen, ¿por qué denunciás? Y le dice, porque tengo miedo, porque yo ahora tengo miedo de salir a sacar la basura, porque sé que me puedo encontrar con él y no sé qué me puede pasar. Se hace la denuncia, se manda a investigar penalmente, y la denuncia penal es archivada sin ningún tipo de trámite, porque dicen que no había ningún delito para investigar. Pero la mujer fue a denunciar porque se sintió amenazada. Sintió que el paquete que decía Felices Reyes M no era un regalo de Pascuas, por las Pascuas, no era un regalo, un presente que quería hacer, sino que era un acto de intimidación. Pero no tuvieron en cuenta la experiencia de las mujeres, no tuvieron en cuenta cómo interpretar esa norma en virtud del contexto que ella estaba refiriendo. Es decir, tampoco analizaron el contexto, encontró un paquete en la puerta con un cartelito que no incluye una amenaza expresa, lo tomaron como si fuera, no sé, un presente, un regalo, un acto de conquista. 2 semanas después esa mujer fue asesinada en ese domicilio, porque el hombre entró a la casa con la llave que tenía, que la mujer había dicho que tenía temor de que le ocurra algo. Esto es no tener el enfoque de género, y el enfoque de género nos permitiría argumentar por qué sí era una amenaza. Porque si analizamos el contexto y si analizamos la experiencia de las mujeres, que una mujer diga, yo siempre recibí violencia, me separé, no lo admite, me está persiguiendo, no acepta la separación y tengo miedo de lo que va a pasar, si se tiene en cuenta ese contexto, nunca podía ser interpretado ese paquete como un acto de galantería o como un presente, sino como un acto intimidatorio.
Y esto, vuelvo, ¿no? Estamos hablando de resultado discriminatorio. Sin intención de discriminar, por supuesto, que los actores que habían procesado, que habían tomado el caso, no tenían ganas de discriminar a la mujer. Realmente no pudieron dimensionar digamos, este costado de género que traía el caso. Ejemplos de resultado discriminatorio, yo les traje un par, hay a montones. Yo les hablaba de distintas expresiones, que esto tiene que ver con la redacción de las normas, con las prácticas, con la infraestructura, etc. Quiero repasar rápidamente algunas. Por ejemplo, se ve el sesgo de género y el resultado discriminatorio en la organización judicial. Si acá somos 300 personas y decimos, pensemos de qué forma resolver el problema en el que están insertas las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas, que muchas veces, la mayoría de las veces, alrededor del 85% de las veces, tienen hijos en común, veamos qué respuesta les vamos a dar desde el sistema de administración de justicia. Yo les aseguro que muy pocos de acá estaríamos dispuestos a idear un sistema que implique que la mujer tenga que ir a sede civil a buscar medidas de protección y alimentos provisorios para los hijos, que luego tenga que iniciar otro proceso para que esas medidas protectorias se puedan adquirir otra permanencia y puedan seguir cobrando los alimentos, establecer un régimen de cuidado, que tenga que ir a denunciar penalmente ciertos delitos. Si está en la Ciudad de Buenos Aires, además que tenemos repartida la competencia penal, ni les digo. Que las medidas de protección que se tomen en civil o los avances de la causa penal muchas veces ni siquiera están articulados. Entonces, desde el juzgado penal se puede llamar a una indagatoria al denunciado, incrementa el riesgo, y el juzgado civil no se enteró. Y no se refuerzan las medidas de protección. Les aseguro que no sería la respuesta que uno piensa si tiene en cuenta las necesidades de las mujeres. Pero es la respuesta que da el sistema de administración de justicia. Porque el sistema de administración de justicia no estuvo pensado, no fue confeccionado pensando en las necesidades jurídicas de las mujeres, sino, recuerdan, el modelo normativo previo, que era, bueno, cuáles son los problemas que hay, entonces se organizó de determinada manera. Yo les hablaba de infraestructura. ¿Qué pasa con las cárceles? Las mujeres están entre el 5 y el 8% de la población penitenciaria comparada con los varones, ¿no? Representan solamente entre el 5 y el 8% del total de población privada de libertad. Pero la respuesta que se da a las mujeres es la misma que se le da a los varones. Entonces se hacen grandes centros carcelarios, en general con medidas de seguridad más severas, y que replican el modelo de los varones. Sin embargo, las características de las mujeres presas son diferentes. En general son primarias, están presas en el porcentaje mayor por delitos de drogas, que son delitos sin violencia, no tienen nuevos encuentros con el sistema penal, y no son tantas, son muy pocas las mujeres, pero si las agrupamos en grandes centros penitenciarios, que son, ¿no?, como estas mega establecimientos, lo que hacemos es que las mujeres están muy alejadas de su centro de vida, mucho más que los varones. Quienes hacen derecho penal recordarán que hace 1 año y medio la Argentina fue condenada en el caso López por la Corte Interamericana, porque le habían dicho que habían trasladado a un grupo de varones privados de libertad a, no me acuerdo si eran 700, entre 600 y 800 kilómetros de su lugar de origen, y los condenó, diciendo que eso afecta a derechos humanos de las personas, a mantener el contacto familiar, a la protección familiar, que esto afectaba la resocialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad para la mayoría de las mujeres presas en el sistema federal, ¿no? ¿Cuántas cárceles tenemos en el sistema federal? No voy a hablar del sistema provincial porque no lo conozco, pero es muy habitual que haya muy pocos establecimientos para mujeres, y eso hace que el tratamiento sea con condiciones de seguridad más severas que las que necesita tal vez esa población, y que estén mucho más alejadas de su centro de vida de lo que están los varones. Y esto tiene que ver con replicar un modelo masculino. Si nos pensamos cuáles son las mujeres que están presas, cuáles son las realidades, tal vez podríamos pensar colonias penales, sistemas más chiquitos, más cercanos, digamos, otras alternativas. Procedimientos judiciales, pensemos el impedimento de contacto, digamos, son procedimientos judiciales que son neutrales en términos de género, pero si vemos la cantidad de personas perseguidas en estos delitos, encontramos que en general se trata de mujeres. Y en general esas mujeres habían denunciado antes violencia por parte de quien las denuncia por impedimento de contacto. Bueno, paso rápido para poder avanzar con otros sentidos, pero lo que les quiero poner de manifiesto es que si tenemos esta mirada, nos hacemos las preguntas por las mujeres y vemos en qué medida responden a la situación concreta en que estaban esas mujeres y se ha tenido en cuenta las experiencias de esas mujeres, vamos a ver que este resultado discriminatorio se puede dar en muchísimas dimensiones. Por ejemplo, para traer un ejemplo de civil, no sé si es algo que ocurre en la provincia de Santa Cruz, es algo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires desde hace unos, no sé, 3 o 4 años,
Ahora estamos en proceso de reversión, estamos trabajando en eso, y ocurre en varias partes del país. Me consta que esto no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer va, denuncia por violencia de género a su pareja o expareja, pide medidas de protección, disponen las medidas de protección, pero sin que nadie lo haya pedido, establecen que las medidas de protección dispuestas en favor de la mujer, es decir, que restringen al denunciado, se van a aplicar también a la denunciante. Es decir, la respuesta judicial es idéntica para quien denuncia la violencia de género y para quien es denunciado. Y de esta forma no hay diferencia, digamos, lo mismo, ser denunciante o denunciado, la respuesta judicial es la misma. Tienen prohibición de acercarse a los dos. Y esto es un resultado discriminatorio, porque claro, más allá de que exista una intención de discriminar a las mujeres, ¿no? Muchas de estas resoluciones dicen, no, yo lo hago para protegerla a ella, para que no quiera volver con él, etc. Lo cierto es que termina invisibilizando la situación de violencia que la mujer denunció. Y bueno, en este sentido podemos encontrar muchísimos ejemplos de resultado discriminatorio. Quisiera avanzar ahora con otras de las formas también más expandidas de discriminación por motivos de género en el acceso a la justicia, que tiene que ver con la permanencia de estereotipos de género en las prácticas judiciales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estereotipos de género? Hay muchísimo dicho sobre esto, hay muchísimos avances, hay estudios muy interesantes desde la doctrina. Yo voy a hacer pie en los que son los estándares internacionales, porque me parece que es la herramienta más útil, más allá de que pueden profundizar en estudios conceptuales que son muy ricos. La Corte Interamericana se pronunció sobre los distintos estereotipos de género. En un primer lugar, definió los estereotipos de género como ese preconcepto que existe acerca de cuáles son los atributos o las características que poseen los varones y mujeres o que deberían poseer, y que esto impacta luego, ¿no?, en lo que es la respuesta del sistema judicial. Esto lo dijo en el caso Campo Algodonero a propósito del trato estereotipado que habían recibido las familiares que habían denunciado situaciones de violencia de género extrema por parte de mujeres jóvenes que habían aparecido muertas en Campo Algodonero. Eso le da lugar al caso. Con posterioridad, la Corte Interamericana también se pronunció sobre otros estereotipos de género que tienen que ver con la identidad o expresión de género o con la orientación sexual. Y en un caso reciente, Rojas Marín, bueno, esto hay mucho desarrollado en la Corte, ¿no? Desde el primer caso fue Atala Rifo, después la opinión consultiva 24 del 2017, digamos, hay un montón de casos en Duque, contra Colombia, en Flor Freire, digamos, yo les traigo solamente uno, por traerles una definición. Aquí expresó que los estereotipos por orientación sexual o identidad de género tienen que ver con nociones preconcebidas acerca de lo que debería ser la orientación sexual o la identidad de género, y que parten de un planteamiento binario. Acuérdense este modelo que es criticado, ¿no?, al principio, este modelo cisnormativo, de lo que constituye un hombre y una mujer, o lo masculino y lo femenino, o de estereotipos de la sexualidad de género, ¿no? Entonces dice, y estos estereotipos de género son los que terminan explicando la violencia de género que reciben estos colectivos. La Corte Interamericana entonces ha reconocido estos estereotipos de género y los ha condenado. ¿Por qué los condena? Porque lo que pone en manifiesto es que cuando están estos estereotipos presentes en la tramitación de estos procesos judiciales, lo que se ve afectado es el derecho de acceso a la justicia sin discriminación. Esta es la forma de resolver que ha tenido la Corte Interamericana. En el sistema universal, el Comité CEDAW ha sido más preciso y dice, se viola el derecho de acceso a la justicia sin discriminación porque lo que se ve afectado es el derecho a un juicio justo e imparcial. Se afecta el derecho a la imparcialidad cuando el juzgador o la juzgadora se ve impregnado de estereotipos de género. Y acá les traigo, a modo de ejemplo, un caso que fue litigado por una abogada feminista, que es Luli Sánchez, hace un par de años en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que lo que hizo fue recusar a los jueces de un tribunal oral porque dijo que habían tenido manifestaciones transfóbicas y machistas, y como se estaba acusando a una mujer trans, no había asegurado el derecho a un juicio justo y un juicio imparcial, porque justamente esos estereotipos que habían estado presentes eliminaban esta garantía. Y bueno, los jueces se defienden, hacen su descargo, y luego de evaluar el descargo de estos jueces, la Cámara lo que resuelve es que efectivamente se veía afectada el derecho a un juicio imparcial, porque en el mismo descargo de los jueces se veían un montón de estereotipos de género. Por ejemplo, hablaban de la acusada
el nombre masculino que fue el del registro y el de nacimiento. Entonces, es decir, que haya estos estereotipos nos da la herramienta para tratar de apartar a estos juzgadores que no pueden asegurar este trato. ¿Cuál es el gran problema de los estereotipos, no? Acá también, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal, se advierte de qué forma los estereotipos afectan el derecho a un juicio justo y sin libre discriminación. Lo que señala el Comité CEDAW es que los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos y no en lugar de hechos. Es decir, pesa el estereotipo por sobre la prueba o la argumentación o la valoración de la prueba que se pueda buscar o valorar en los procesos. Y en el caso de la Corte Interamericana, con cita de la experta Julissa Mantilla, que hoy integra la Comisión Interamericana, lo que dijo es: el problema de los estereotipos es que una vez que se instala, toda la investigación, toda la actividad procesal se dirige no a esclarecer los hechos y a resolver la responsabilidad de quienes pueden estar implicados, sino a confirmar el estereotipo. Entonces lo que hay es un redireccionamiento discriminatorio, porque lo que buscan es los elementos de pruebas que dan razón a ese estereotipo, o valoran esos elementos de prueba y dejan de lado otros sin dar las razones de esa preferencia. Interesante para la defensa pública también esta interpretación de la Corte Interamericana, que llamó la atención sobre los estereotipos de géneros no solo cuando afectan a quien invoca la calidad de víctima en un proceso, sino también cuando la persona aparece como denunciada, ¿no? Como la posible autora en una causa penal. Y lo que dice la Corte Interamericana es: ojo, porque cuando la mujer aparece como denunciada, se exacerban estos estereotipos de género porque se tiende a desconfiar de las palabras de estas personas. Esto lo dice en el caso, bueno, yo me adelanté, o lo saqué, no, está acá. En Espinosa González dice: guarda cuando aparece como denunciada. Pero también lo que nos advierte el Comité CEDAW es que los estereotipos de género se presentan cualquiera sea la calidad de la mujer o de la persona LGBT que participa en el proceso, tanto cuando es la parte actora en un proceso civil o que aparece como denunciante, cuando aparece en conflicto con la ley penal o cuando declara como testigo. Hay que estar muy atentos porque en todas estas manifestaciones pueden estar presentes estos estereotipos de género que lo que hacen es que afectan la calidad de la interpretación de las leyes por esto, porque se van a ver más influenciados por los preconceptos de género que puedan tener que por la prueba que se haya producido o que sea necesario buscar en el proceso. Como les decía, este estándar vinculado a las mujeres que aparecen como acusadas en los delitos, al aparecer acusada como en un delito, se activa un estereotipo que tienden a asociarlas como sospechosas y como manipuladoras, ¿no? Porque las mujeres que hacen es infringir no solamente la supuesta ley penal, sino también el cierto mandato social que toma a las mujeres como a cargo del resguardo de la moral, las buenas costumbres, la familia, etcétera, etcétera, y esto hace que se activen estos estereotipos. Cuando tenemos estereotipos de género, ¿cómo o dónde se pueden presentar? En todas las instancias del proceso. Desde la primera de dar inicio o no, por ejemplo, una denuncia, es decir, cuando se pone en conocimiento alguna situación y la definición acerca de investigar o no los hechos puede verse influenciados por estereotipos de género. Esto ustedes lo reconocerán con las denuncias por hechos de violencia de género que tradicionalmente eran archivadas sin más y decían esto es una reyerta de pareja, ¿no? El viejo latiguillo, decir esto es una reyerta de pareja, no es un delito que le corresponda al Estado investigar. Cuando una mujer denunciaba, por ejemplo, a su pareja o expareja, entonces decían, bueno, se separaron y hubo gritos, y bueno, no, la mujer estaba denunciando amenazas, etcétera, pero eran causas que eran sistemáticamente archivadas. Eso como un ejemplo que tal vez es tangible. La dirección de la investigación, ¿no? Los estereotipos también, esto que decía Julissa Mantilla, ¿no? Orienta la investigación para confirmar el estereotipo de género, y esto se ve tanto cuando aparece como víctima o como denunciada la persona. Pensemos en las denuncias por delitos sexuales, ¿no? Que con tanta frecuencia todavía hoy en día se sigue dirigiendo la actividad de la investigación a constatar qué tipo de víctima es aquella que denuncia, si es una víctima buena, que merece la protección estatal, o si es una víctima mala, entonces como tal no merece esta protección. Entonces, en lugar de investigar los hechos denunciados, es decir, se cometió un abuso de tales características, se investiga a la víctima.
El Estado argentino fue condenado en el caso LNP por el Comité de Derechos Humanos justamente por este tipo de investigaciones, ¿no? Ahí una joven adolescente, que era POM, había denunciado que un grupo de criollos habían abusado sexualmente de ellas vía anal, y por ejemplo toda la investigación penal estuvo dirigida, por ejemplo le hicieron una pericia para constatar si era virgen o no, y ella había denunciado que había sido accedida por vía anal, ¿no? Una práctica además de revictimizante, se dejó constancia de que si era virgen o no era virgen, y esa constancia fue utilizada para evaluar la credibilidad de la víctima, ¿no? Si había perdido la virginidad antes o después de ese abuso sexual, fue utilizado en su contra. Mandaron trabajadora social para evaluar las condiciones de vida de ella, de su grupo familiar, etc. Bueno, toda esa dirección de la investigación, cuando decía cómo iba vestida, por dónde iba, dónde estaba, conocía o no la pareja, etc., tiene que ver con direccionar la investigación para comprobar el estereotipo de que es una mala víctima y como tal no merece la protección estatal, o si vamos a dirigir la investigación a comprobar si determinado día, en determinado periodo, etcétera, se cometieron o no los hechos denunciados. También en sentido contrario, hubo un caso que fue resuelto favorablemente y afortunadamente en la casación, que una mujer termina condenada con una pena perpetua por haber causado la muerte de su expareja, y esto lo que valoró el tribunal que la condenó expresamente era que la personalidad de la mujer, dice, yo parto de considerar que era la personalidad de la mujer que se presenta como agresiva. ¿Y cuál era la personalidad agresiva de la mujer? Que la mujer rompía vidrios, gritaba en la calle, le revoleaba cosas, pero si miramos un poco más, había hecho todo eso defendiéndose de ataques del hombre, que lo había denunciado incluso, había denuncias de la mujer contra el hombre, porque él ejercía violencia, pero ella en lugar de quedarse llorando, rompió un vidrio para pedir auxilio porque la tenía privada de libertad en el kiosco, ¿no? Pero lo que dijo el tribunal es, la personalidad de ella es de una persona agresiva, entonces toda la actividad fue dirigida a comprobar que ella era la culpable de ese homicidio y se dejó de lado otras líneas de investigación. Entonces forzaron pruebas, por ejemplo, la hora de muerte, era muy difícil que la escala de tiempo, la mujer haya tenido tiempo de ir hasta el hogar del hombre y después presentarse en el hospital a donde aparecía filmada, es decir, y a donde se activaban las antenas. Era muy difícil acreditar que ella había estado presente en un lugar, no había ningún rastro, etc. Y en cambio, había testigos que habían visto al hombre con otra mujer, y al día siguiente encuentran el celular del hombre en el patio de al lado de donde vivía esa mujer. Pero en ningún momento se siguió esa línea de investigación, a ver si podría haber sido alguien más. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo, la personalidad de esta mujer me muestra que es una persona agresiva, y entonces por eso la voy a investigar, y estuvieron todo el tiempo así encaminados a probar que ella había sido la responsable. Termina con una condena perpetua, llega a casación, y casación dice esto es totalmente arbitrario, no siguieron esta línea de investigación, etc. ¿Qué prueba se va a recolectar y qué prueba se va a valorar? Tiene que ver con esto, ¿no? Si yo la investigación la dirijo en un sentido o en el otro, lo que pasaba era esto, y esto pasa muchas veces, ¿no? Voy a tener en cuenta lo que dijo tal perito, lo que dijo tal testigo, lo que dijo tal, termino con una condena. Yo leo la sentencia y me convence. Ahora, cuando miro el expediente, no entiendo por qué dejaron de lado otros elementos de prueba que desacreditaban, y la sentencia no me da ninguna explicación para decir, yo voy a valorar lo que dijo este perito que nunca entrevistó a la víctima, en lugar de valorar lo que dijo la única perito que entrevistó en 3 oportunidades a la víctima, ¿no? Traigo ejemplos reales. Entonces, si no me explica por qué basa su solución en una pericia de alguien que nunca entrevistó a la víctima, dejando de lado la única pericia de alguien que entrevistó a las víctimas, suele haber algún estereotipo en este sentido, cuando decís, ¿por qué me estás ocultando esta prueba? No me la valorás o no me explicás por qué me la dejás de largo, y tiene que ver con la presencia de estos estereotipos. Los razonamientos judiciales que también echan mano a estos estereotipos, y esto se ve también, tanto cuando la mujer aparece como víctima, como testigo, o como denunciante. Nosotros teníamos una asistida que en la sentencia, digamos, no es que lo pensaron y lo escribieron, el tribunal que había escuchado su testimonio como testigo, dijo que no era creíble porque no había derramado ni una sola lágrima, ¿no? Entonces, ese razonamiento que para que una mujer sea creíble, si está contando una experiencia dolorosa, tiene que mostrarse con determinado comportamiento, es un razonamiento claramente estereotipado. Y por último, este impacto en la calificación legal. Muchas veces para dar un castigo adicional a las mujeres que se apartan, o a la diversidad sexual que se apartan del rol social imperante, o también para bajar la pena en virtud de estereotipos de género, ¿no? Y esto también cada vez menos, pero también sabemos esas calificaciones legales que tienen que ver con
hacer responsable a la víctima, por ejemplo, de la violencia sufrida. Entonces, cuando yo leo un caso que dice, el hombre la mató porque leo que la mujer lo dejó por maltrato, intentó reiniciar su vida, tuvo una nueva pareja, lo denunció, tenía medidas de protección, y el hombre la ataca en la calle y le da 7 balazos, yo leo un femicidio, cuando yo veo ese contexto. Pero hay tribunales que lo que ven ahí es una pena atenuada, porque el pobre hombre lo único que quería era recomponer su familia, y la muy desgraciada no le dio esa oportunidad. Esa calificación legal, ¿le vamos a dar un femicidio o le vamos a dar un homicidio atenuado porque el pobre hombre quería una oportunidad y la desgraciada no se la dio? ¿No? ¿Cuáles son los estereotipos? También, a montones, de todo tipo. Acá algunos que tienen que ver con la honestidad de la mujer, en los delitos sexuales muy presentes, con los que las mujeres mienten. Ustedes saben que las mujeres no podíamos ser testigos en juicio. No podíamos ser testigos en juicio porque nuestra palabra no era creíble. La restricción legal se eliminó. Entonces tenemos igualdad formal. Pero nuestra palabra sigue despertando desconfianza en operadores, y ahí es donde tenemos la discriminación por resultado, digamos, cuando se pone en duda la palabra de las mujeres. ¿Conocen algún otro delito donde se le hace una pericia a las víctimas para ver si son falaces o no en sus denuncias, que no sean los delitos sexuales? El Código Procesal, no conozco el local, el nacional lo tiene regulado en ciertas condiciones. Se puede hacer esta prueba, digamos, estas pericias, cuando existan elementos, indicios que pueden hacer dudar de esta situación, entonces ahí se puede pedir una determinada pericia sobre testigos. Pero en la Ciudad de Buenos Aires todavía lo siguen aplicando, y en muchas partes del país, de forma estandarizada, pericias psicológicas a mujeres que denuncian violencia sexual para ver si no son falaces en su denuncia. Primero parto de la desconfianza. Tráeme un informe pericial que me diga que no tengo que desconfiar de vos y veo si te toma en serio la denuncia. No sucede con otros delitos. También los otros estereotipos, la mujer que denuncia para conseguir un provecho, la mujer que se lo buscó, entonces es corresponsable, la mujer que no entendió, en realidad ella piensa que fue abusada y era solamente un juego que ella no supo interpretar bien. La mujer pensó que ella había sido amenazada y en realidad solo le habían regalado un paquetito en Pascua porque le quiso hacer un presente la expareja. La mujer no entiende que lo que ella está denunciando no es lo que pasa en la realidad. Un montón de mitos acerca de qué es la violencia de género, de qué pueden hacer las mujeres para salir, cuando se le niega el carácter de víctima porque no se comportó como debía. Entonces cuando dicen, bueno, ella me dijo que fue abusada, pero no lloró, o no se comportó de determinada forma, o no denunció enseguida, entonces no le creo porque no se comportó como, yo espero que se comporte una víctima real. Las mujeres que denuncian solamente por vengativas, por resentidas, a sus parejos de parejas, estereotipos alrededor de la maternidad. Entonces cuando denuncian un delito penal empiezan a juzgar, ¿sí? Cuando empezó a controlar esfínteres la criatura, pese a que no tiene nada que ver con el hecho imputado, pero lo que se está juzgando en este tipo de delitos no es si tiene responsabilidad en el resultado lesivo, lesiones, muerte, el que sea, sino si era una buena o mala madre, ¿no? Y el juicio pasa alrededor de juzgar el rol materno y no de investigar el hecho que configura el tipo penal. También estereotipos alrededor de las personas trans, travestis o con orientación sexual que aparecen como desviadas justamente por este mandato de hetero y cisnormatividad. Aparecen como propensas a la violencia, como prospis, como promiscuas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa con la presencia de estos estereotipos? Como cada vez están más denunciados y más explicitados, no siempre son expuestos en forma tan patente en las resoluciones judiciales, aunque a mí todavía me sigue escandalizando la forma en que realizan algunas afirmaciones sin ningún prurito. Pero lo cierto es que muchas veces estos estereotipos se dejan ver muy claramente y otras veces aparecen de forma muy solapada. También traigo algunos ejemplos de cómo tratar de identificar estereotipos de género que no dicen yo la estoy acusando porque creo que es una mala madre. ¿Qué pasa en los delitos omisivos donde se imputa a la mujer o un delito de abandono de persona o un homicidio por comisión, en comisión por omisión? Es decir, ¿qué pasa con esta modalidad de delito? Cuando son los hijos o las hijas las personas perjudicadas. En general, las imputaciones que nosotros hemos visto haciendo análisis de expedientes, vemos que las imputaciones son sumamente vagas, amplias, y muy poco concretas en cuanto a cuál era la conducta salvadora que la mujer omitió realizar. Entonces nos dicen, la mujer tuvo conocimiento, por ejemplo,
de que su hija tenía en riesgo su salud y tuvo conocimiento, yo creo que tuvo conocimiento por estas razones, y omitió buscar el auxilio o llevarla a la atención de salud. O no dicen, por ejemplo, la mujer lo dejó al cuidado de su pareja cuando sabía que esa pareja maltrataba a su hijo, a su hija, y sabía que eso podía ocurrir, y lo hizo de forma consciente. Esto no suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es, acá tenemos una madre, no hace control de esfínteres, empezó a hablar de forma medio tardía, una vez hace no sé cuántos años se quemó y porque se le cayó una pava de agua caliente que la nena alcanzó. Y este tipo de imputaciones, en realidad, cuando son tan amplias y tan abarcativas de conductas que no están identificadas con precisión, lo que nos están mostrando es la presencia de estereotipos. ¿Cuál es el estereotipo presente acá? De que la madre todo lo sabe, todo lo puede y todo lo debe. No se esfuerzan en acreditar cuál era el deber de garantía involucrado, cuál era la conducta salvadora que se esperaba que realice esa mujer en ese caso concreto y en esa situación puntual. Porque el estereotipo que está presente es que si hay una madre presente, tendría que haber evitado ese resultado, ¿no? Aparece como una imputación de tipo casi objetiva. El estereotipo de la maternidad como la que todo lo tiene que poder hacer y tiene que saber que su hijo está en riesgo, tiene que actuar en consecuencia y tiene que poder hacerlo, está implícito en estas acusaciones tan amplias y genéricas. Otro ejemplo de estereotipos que aparecen más velados, yo se los comentaba, ¿no? Esta práctica que existe acá en la Ciudad de Buenos Aires, que luego me contarán si también existe en la provincia de Santa Cruz o si hay de otras provincias. Cuando nosotros apelamos a estas medidas que establecen que las medidas de protección se tienen que asegurar de forma recíproca y decimos, acá están violando el principio de legalidad, nadie invocó una situación de riesgo, nadie pidió una medida restrictiva con respecto a la mujer, esto invisibiliza la violencia de género porque trata igual a víctima y a victimario, etc. Lo que nos están diciendo, o algún juzgado respondió, es que esto no es así, que la medida tiene que ser recíproca, porque es de la esencia de la medida cautelar y porque es la forma de proteger a las mujeres. Entonces, el estereotipo presente en este tipo de razonamiento es que tenemos que proteger a las mujeres de sí mismas, ¿no? Lo que nos dicen, como están envueltas en el círculo de la violencia y cuesta tanto poner fin al vínculo, y tal vez incluso en el caso han acreditado que hubo denuncias previas, que la mujer la dejó, que luego volvió, etc. La respuesta es, si no entiende por las buenas, que entienda por las malas. Si no pudiste cortar por vos misma, yo te digo que cortes bajo amenaza de sanción penal, porque si incurrís en un acercamiento, sos pasible del delito de desobediencia. Entonces el estereotipo es que las mujeres necesitan protegerse de sí mismas. Y por otro lado, también parte de cierto mito de la violencia de género, según el cual las mujeres son responsables de la violencia que sufren. ¿No? Cuando dice, esto es para resguardar a las víctimas y hace la esencia práctica, lo que quiere decir es, si la mujer no quiere sufrir violencia, bueno, es ella la que está en posición de regular si existe un contacto o no. Y, por supuesto, tiene que ver con castigar a las víctimas que no se comportan de la forma que esperarían. ¿Qué esperamos de una víctima? Que acate el distanciamiento, que se porte bien, que no vuelva con el agresor, desconociendo, dejando de lado el cúmulo de obstáculos materiales y subjetivos que existen para que las mujeres puedan sostener, tal vez, esa decisión de cortar el vínculo con el agresor. Entonces, digamos, acá también tenemos una serie de estereotipos presentes, tácitos, que no se explicitan. Es más, dicen, lo hago para protegerla, para que la medida sea más efectiva. Nunca la medida cautelar se aplicó de forma recíproca y eso no hacía que no sea efectiva la medida. Digamos, esto es como una excusa para poder dar esta respuesta a las mujeres que denuncian. Otro ejemplo de estereotipos que aparecen tácitos tiene que ver con este caso en que una mujer denunció que fue atacada por un hombre en el trayecto del ascensor. Entonces se sube al ascensor la esposa del portero con una persona, cuando baja al piso donde estaba el encargado, digamos, donde estaba su marido, que iban a resolver alguna cuestión del consorcio del edificio, la mujer se baja afectada y le dice, me amenazó y le había tocado la cola. No me acuerdo la cola, o va a tener un tocamiento. Entonces el hombre es condenado por la amenaza, pero dicen que por el hecho de violencia sexual no es condenado. ¿Por qué? Porque le habían hecho una pericia psicológica y no habían indicios de que sufrió un cuadro de estrés postraumático.
La mujer denunció que le tocó la cola en un ascensor que había subido 5 o 7 pisos, no lo recuerdo, y que bajó y se encontró con su marido y fue un tocamiento. Pretender que registre indicadores de un cuadro de estrés postraumático parte del estereotipo acerca de cuál es la afectación que tiene que sufrir una víctima para ser creíble. Si un abuso sexual simple no genera ese impacto en la subjetividad de la mujer es porque no es creíble, ¿no? Esto parte también del estereotipo acerca de qué tipo de reacción o de impacto tienen que tener las víctimas para ser creíbles. Y para terminar y dejar un espacio de intercambio, cierro con esta frase de Riva Siegel que a mí me gusta mucho y que la leo. Dice, cuando se cuestiona la legitimidad de una cierta condición, los legisladores, los juristas, tienden tanto a ceder como a defender los privilegios vinculados con la misma, ¿no? Es un análisis que hace hablando de la violencia de género. ¿Qué pasa cada vez que se cuestiona el paradigma actual en ese momento sobre qué protección se va a dar a víctimas de violencia, ¿no? Entonces dice, se cuestiona la legitimidad de esa condición y algunos lo defienden y otros quieren, ceder esos privilegios y otros los quieren defender. ¿Para esto qué hacen? Abandonan las reglas originarias y la retórica justificatoria de ese estado de cosas para recurrir a nuevas reglas y razones orientadas a proteger dichos privilegios. A este tipo de cambios en las reglas y en la retórica acerca de un cierto régimen de estatus lo denomino preservación a través de la transformación. Y la invitación es estar muy atentos a esto. ¿Qué pasa cuando ayornamos nuestro discurso, pero el resultado sigue siendo el mismo de antes? Cuando decimos, yo le voy a dar la medida de protección y le voy a imponer medidas de protección a quien denuncia sufrir violencia de género para protegerla de sí misma, claramente cambia la retórica de argumentación, pero el resultado es el mismo, porque esas mujeres no tienen un acceso a la justicia. Si esa mujer se encuentra con el denunciante, y esto hablo de asistidas nuestras que lo han vivido, dicen que no la amenazan con denunciarlo por incumplimiento, por desobediencia, porque dice, yo te voy a amenazar que vos me buscate a mí. ¿Y quién te va a creer a vos? O con mujeres, o son mujeres que si se encuentran en la vía pública, por ejemplo, y quieren buscar el auxilio policial, ¿a quién tienen que defender los policías? ¿Sí? Los dos tienen órdenes de protección. ¿A quién hay que defender de quién? ¿Quién crea el riesgo y quién está en riesgo de sufrir una violencia? Digamos, este tipo de respuestas lo que hacen es borrar cualquier efectividad y nos dejan escenarios anteriores, es decir, manteniendo una retórica que es tolerable hoy en día en el sentido de esto lo hago para incrementar la protección de esta persona, en realidad lo que hace es ofrecer un trato discriminatorio y mantener el privilegio de quien ejerce la violencia de género. Yo puedo compartir, si les interesa, esta presentación, que he seleccionado algún material que aborda algunos de los temas que fui presentando en esta presentación, y con esto termino, esperando poder dejar un espacio de intercambio para las reacciones que puedan tener. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Igual vos nos podrías facilitar tu Power, así nosotros se lo podemos compartir a las y los asistentes, si te parece. Voy a pasar a leerte algunas preguntas que te han hecho en el chat. La primera es, si nos puede hablar un poco respecto de la responsabilidad que nos cabe a magistrados y funcionarios ante procedimientos y resoluciones sin perspectiva de género. ¿Querés que te las lea todas o te voy leyendo de a una y vas contestando? Estás muteada. Si querés podemos hacer un grupo de 2 o 3 para... Después hay otra consulta, dice, consulto la opinión de la doctora acerca del análisis que debiera hacer el juez o jueza acerca del desistimiento de las denunciantes de las medidas de protección adoptadas por hechos de violencia hacia su persona y sus hijos en sede civil. Después hay una opinión y una pregunta. Dice que sí existen, entiendo que es lo de las medidas recíprocas, exactamente igual, y si la mujer la incumple y el violento la denuncia, la acusan por desobediencia y la procesan. Y te pregunta, quisiera saber respecto de la responsabilidad de los funcionarios que aplican estos estereotipos de forma arbitraria, ya que es algo de todos los días. Bueno, vamos con estos 3. Bueno, súper interesantes todos los planteos.
Con respecto a cuál es la responsabilidad de funcionarias y funcionarios, magistradas y magistrados por no incluir el enfoque de género, yo diría que es como tiene que ver con el desconocimiento del derecho. Digamos, lo que nosotros estamos exigiendo desde quienes venimos reclamando, o lo más que exigiendo, lo que venimos reclamando de tener un enfoque de género, es asegurar la impartición de justicia de forma no discriminatoria. Entonces sería la misma consecuencia que podrían tener magistradas, magistrados, funcionarios y funcionarios, por ejemplo, que sean xenófobos y que tengan contenido discriminatorio por el origen nacional. Digamos, la respuesta es la misma. El no tener el enfoque de género lo que no asegura es un ejercicio de la función que sea imparcial y en este sentido justo. ¿Cuál es la consecuencia en términos de responsabilidad penal, civil o administrativa? Dependerá del monto, digamos, de la intervención, digamos, de cuánto peso tiene. Hay integrantes del Tribunal Oral Criminal 8 de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tienen varias denuncias, incluida una denuncia de la Defensora General de la Nación, por mal desempeño de las funciones, por la presencia de los estereotipos de género espantosos. Es algo que la verdad que que todos nos hemos escandalizado en una sentencia del 2020. Digamos, no estamos hablando de una sentencia que tiene 20 años de antigüedad, sino que en el 2020 ha tenido manifestaciones muy revictimizantes, muy hirientes respecto de una adolescente que había denunciado situaciones de abuso sexual, y la entidad de estas manifestaciones han sido tan groseras que terminaron denunciadas por ONGs, otras personas, la Defensora General, etcétera, porque se entiende directamente que han incurrido en un mal desempeño. Pero esto ocurre como en el ejercicio en general, digamos, cuándo van a poder ser responsables o no por el contenido de las sentencias, y bueno, depende de la entidad, digamos, no se quiere si tendrá responsabilidad política o responsabilidad administrativa en otro tipo de situaciones. Si hay un caso llevado al sistema internacional por la Defensoría General también, tenía que ver con presencia de estereotipos que le negaron protección a una mujer, que es el caso que les conté que le dejó el paquete, el regalo, y que terminó muerta luego de haber denunciado en sede civil y en sede penal en más de una oportunidad y pidió protección, y se la negó un fiscal, se la negó el juzgado civil, o el juzgado civil no fue útil la respuesta que le dio, y se la negó el juzgado penal. Y nosotros creemos que hay responsabilidad, por lo menos penal no, porque se llevó la denuncia. Desde la Defensoría hay un equipo que patrocina a querellantes, y en sede penal, por supuesto, que la desestimaron sin tener identificadas ni siquiera a las personas que habían incurrido en estas conductas, en una actitud claramente corporativa, y se hicieron denuncias por la responsabilidad administrativa, y también se llevó el reclamo a sede internacional, porque creemos que digamos, la presencia de esos estereotipos que minimizaron el pedido de auxilio de esa mujer y que la abandonaron cuando estaba pidiendo la protección del Estado, y 2 semanas después termina asesinada a manos del denunciado, involucra una responsabilidad de estos funcionarios y funcionarias que creemos que puede ser de distinta índole. Si será penal, si será administrativa, si será política, hay que analizar en cada caso. Muchas veces estos estereotipos pueden dar lugar a recurrir la decisión y que sea salvado en instancias superiores, digamos, si tal vez no ameritan o no tienen la entidad para decir tiene que haber una responsabilidad penal o tiene que haber una responsabilidad política. Pero eso habrá que identificar en cada caso, pero nosotros claramente creemos que sí puede involucrar responsabilidad penal, en los casos en que corresponda, administrativa y política, y este es el entendimiento también que ha tenido el Comité CEDAW, que se ha pronunciado en este sentido, acerca de cuál es el deber de debida diligencia del Estado, no solamente actuar en consecuencia, tomándonos en serio, y actuar seriamente para prevenir estos hechos, luego para investigar y para sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas, sino que también tiene que tomar y asegurar los medios apropiados con respecto a funcionarios y funcionarios que no han cumplido con ese deber. Con respecto a las medidas de desistimiento, bueno, dentro de la Comisión de Género funcionaba hasta hace muy poco, ahora se independizó, un patrocinio de víctimas de violencia. Es un patrocinio que tiene una dimensión bastante importante, se patrocinan algo así como 1000 casos nuevos por año, y bueno, es un dilema que se nos presenta con frecuencia. Nosotros desde el patrocinio lo hemos resuelto en términos más prácticos. Nosotros no acompañamos los pedidos de desistimiento, y no lo acompañamos y los informamos a las asistidas desde antes, cuando le tomamos el caso, ¿no? Nosotros incluso hicimos un acta de consentimiento a donde decimos a qué nos comprometemos nosotros y a qué se compromete la asistida, mantenernos informados si cambia el número de teléfono, mantenernos informada de situaciones nuevas, y lo que nosotros decimos, no acompañamos los pedidos de desistimiento, no tenemos herramientas para evaluar cuándo ese desistimiento es voluntario o puede estar
coaccionado o condicionado en grado tal que podamos decir que no hay un consentimiento válido. En alguna situación, por ejemplo, nos ha sucedido que una asistida fue a pedir que retirar las medidas y que quería desistir de la acción, la atendió un abogado con mucha experiencia, uno de los primeros que había trabajado en estos casos, y enseguida se dio cuenta que no era un pedido autónomo ni en libertad, sino que había acompañado al denunciado armado, que le estaba esperando a la puerta de la oficina. Lo acompañó armado con una pistola y hasta la puerta de la oficina para decirle que desiste de la medida. Bueno, eso se resolvió en el caso. Desde el punto de vista de los juzgados es más compleja, tal vez tienen equipos más adecuados para poder evaluar, si tiene que ver con un cambio en la situación y en que entonces no necesita la medida, entonces tal vez está diciendo, bueno, esta situación ya fue superada, lo que yo necesito es ordenar el régimen de contacto para poder facilitar mejor, y a mí me está complicando la existencia, que no los pueda buscar por mi casa o traerlos acá, la situación ya fue superada, entonces ahora pido este cambio en esta medida para poder organizar mejor lo que es la vida familiar. Entonces ese es un escenario. Y otro escenario es cuando puede estar coaccionada o condicionada, porque tal vez vuelve por situación de necesidad, digamos, que es algo que también muchas veces se presenta. Nosotros, ya le digo, yo no tengo una respuesta dogmática, categórica acerca de qué es lo mejor. Nosotros lo hemos resuelto en términos más prácticos, nosotros decimos, no, estos pedidos no los acompañamos, y lo que decimos es tenete guardadas las medidas. Cuando las necesites las haces valer. No tenés necesidad de desistir, no denuncias el incumplimiento, si en este momento no estás en una situación de riesgo, o no querés hacer, pero nosotros no acompañamos estos desistimientos. Ya les digo, los deberes con nosotros, no es lo mismo el deber de quien acompaña como patrocinante el caso, del deber de magistrados y magistradas, que hay que ver la legislación provincial, pero por ejemplo la 26485 establece un deber de oficio de asegurar esta prevención, y el deber de debida diligencia tiene un plus de exigencia que no tenemos los patrocinantes, que al contrario, nos vemos condicionados por la voluntad de nuestras asistidas. Nosotros no podíamos impulsar medidas en contra de la voluntad o el deseo de nuestras asistidas. Entonces, son roles diferenciados. En eso yo creo que hay que tratar de diferenciar situaciones de coacción, situaciones de necesidad, y cuál es el rol de la magistratura para actuar con la debida diligencia si hay alguna situación de riesgo, digamos, conocer a la asistida cuáles son los recursos, las posibilidades, los distintos escenarios que puede tener para ver protegidos sus derechos. Por último, con respecto a las recíprocas, no recuerdo el sentido de la pregunta, Sabrina, si me recordás. A ver, espérame que vuelvo. Acá dice, quisiera saber respecto de la responsabilidad de los funcionarios que aplican estos estereotipos de forma arbitraria, ya que es algo de todos los días. Sí, nosotros esto lo estamos trabajando, no creemos que sean casos para denunciar el mal desempeño. Lo que nosotros lo estamos trabajando, recurriendo a estas medidas, tenemos un montón de pronunciamientos de cada vez más salas de la Cámara Civil que los están revirtiendo, y tenemos un caso ante la Corte Suprema que está dando vuelta, creo que por tercera vez, por todas las vocalías, así que esperemos que por lo menos no lo resuelva con un 280 y tener, digamos, una solución a esta situación que se había extendido, había como 8 o 9 juzgados de la Ciudad de Buenos Aires que lo tomaban como de forma estandarizada a este tipo de medidas, y creemos poder revertirlos con jurisprudencia de salas de apelaciones. Así lo estamos trabajando. Hay juzgados que antes las disponían y que dejaron de disponerla, que al principio también nos decían, no entendemos por qué las apelan, es para proteger a ellas, y cuando elegimos, por favor, no protejas a nuestras asistidas con la amenaza de la sanción penal. Bueno, algunos lo han revocado, lo han cambiado, otros conseguimos la revocación en Cámara, pero sí es cierto que esto tiene consecuencias también en sede penal, además de la persecución en sede penal. Nosotros hemos visto algún caso, no nos ha tocado en asistidas nuestras, pero sí también hemos visto algún caso donde archivaron una denuncia de la mujer contra la expareja que había presentado por hechos de violencia de género, y el motivo que invocaron para archivar la denuncia es: acá hay una situación de violencia simétrica, porque las medidas de protección son recíprocas. Y las medidas de protección fueron recíprocas no porque las pidió el denunciado, sino porque el juzgado las puso de forma automática, de forma recíproca. Entonces ahí se le quitó, digamos, se le negó la investigación de los hechos denunciados con este argumento de tipo formalista como consecuencia de esta mala práctica. Pero bueno, nosotros esto lo estamos trabajando así. Estamos apelando y nos está yendo bien con las apelaciones, y también si tienen interés, no sé si Sabrina a través tuyo puede hacer llegar pronunciamientos de
la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires. Bárbaro. Sí, también están pidiendo el Power de nuevo, así que si querés me lo mandás a mí, yo se lo facilito. Hay 2 o 3 preguntitas más que te las leo. Dice, para la escucha de la denunciante es necesario el patrocinio letrado, pregunta una participante. Después, amplitud probatoria, analizar prueba oculta, investigar periferia, contexto, denuncias anteriores, denunciar violencia institucional si existe negligencia por parte de los funcionarios. En relación al derecho de defensa del agresor, para efectivizar el mismo, solemos caer en posturas machistas. Y acá hay una consulta. ¿Cómo se aplicaría perspectiva de género cuando víctima y victimario serían del mismo sexo y ambas partes con conductas androgénicas? Y una más. Consulta, ¿qué herramientas o acciones tienen los peritos, psicóloga en mi caso, frente a la revictimización de las mujeres por falta de perspectiva de género de un magistrado? No solo en un fallo, sino también en el trato directo en audiencias. Bueno, después te voy a pedir que me recuerdes que no llegue a tomar nota de todos los pedidos. Bueno, empiezo por estas últimas. Con respecto a qué hacer cuando son personas del mismo sexo, del mismo género, creo que era una pregunta que las define como andróginas, tal vez se está refiriendo a personas no binarias, no sé muy bien el sentido de darle a ese concepto de andrógina. Acá hay que tener en cuenta que si hablamos de situaciones de violencia de género, yo me voy a manejar con estándares internacionales, es decir, no con conceptos doctrinarios o teóricos, que pueden ser mucho más amplios, sino con los conceptos desarrollados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que fueron recogidos en la normativa interna, por ejemplo, en la 26485. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de mecanismos que tienen que ver con la dominación, y que se entiende por violencia de género, aquella cometida contra una mujer cis, por definirlo así, ha sido definida por documentos internacionales y por la jurisprudencia internacional como aquella dirigida contra una mujer por pertenencia al sexo femenino, por pertenencia al género, a la mujer por ser mujer, es decir, con distintas fórmulas, es lo mismo. Y entonces dice, es la violencia dirigida a la mujer porque es mujer o que las impacta de forma desproporcionada. ¿Qué significa esto? Que no cualquier violencia sufrida por una mujer va a ser violencia de género. La Corte Interamericana, en el caso Ríos, en el caso Peroso, esto lo explica. Dice, bueno, acá me invocaron que había una situación de violencia de género sufrida por algunas periodistas que habían padecido ciertos maltratos. Pero a mí no me explicaron que esa misma violencia había sido padecida también por sus pares varones, y a mí no me explicaron de qué forma esa violencia era dirigida a ellas porque eran mujeres o las afectó de forma desproporcional. Entonces, para mí acá no hay una situación de violencia de género. Entonces, no basta que el sexo de la persona para que sea violencia de género. Y del mismo modo, en el caso Rojas Marino, en el caso Vicky Hernández, la Corte Interamericana define que va a ser la violencia de género por razones de identidad de género, expresión de género, orientación sexual, y es aquella que tiene como finalidad castigar el desafío a esas normas sociales imperantes, y lo que dice es, cuando se ejerce violencia contra estas personas sobre los estereotipos que existen acerca de cuál debe ser la orientación sexual o la identidad de género de las personas, estamos ante un caso de violencia de género. Y lo que quieren hacer tiene un efecto simbólico y adoctrinador, ¿no? Lo que se busca cuando se ejerce violencia contra una persona trans, por ejemplo, lo dicen en Vicky Hernández, ejercen violencia contra todo el colectivo, porque lo que están haciendo es castigar esa disidencia a la identidad sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay violencia entre personas del mismo sexo, del mismo género, o entre personas no binarias, no podemos decir que hay una violencia de género y no sabemos de qué forma aplicar estos estándares, porque lo que tenemos que ver es si la violencia ejercida responde a unos motivos de género, y para eso hay que acreditar que se dirige hacia la persona por su género, o que la afecta de forma desproporcionada, o que tiene un fin aleccionador, en el sentido de que quieren castigar a la persona por la identidad de género, por la orientación sexual o por la expresión de género, y es eso lo que hace activar este deber de debida diligencia reforzado que tiene el Estado en casos de violencia de género. Entonces, no basta con decir, si vienen dos personas, por ejemplo, dos mujeres que son pareja, o dos varones que son parejas, digamos, en relaciones lésbicas o homosexuales, será de género o no, según el sentido de esa violencia que está siendo denunciada, y no nos basta con saber si la persona es no binaria, o es mujer, o es varón gay, etcétera, etcétera, sino que necesitamos un plus más, un acto de inseguridad en la vía pública,
contra una mujer, no basta para calificarlo como violencia de género si el agresor fue varón, ¿no? Necesitamos acreditar que fue porque era mujer o porque la afecta de forma desproporcionada. Otras de las preguntas tenía que ver con la responsabilidad de peritas y peritos durante el trámite. Bueno, yo no sé responder con toda sinceridad esta consulta, tal vez alguno de los defensores pueden dar más información acerca de qué posibilidades tienen peritas y peritos. Creo que sí, digamos, desde el lugar de la defensa existe la necesidad de la defensa o del Ministerio Público Fiscal de evitar cualquier trato revictimizante, y cualquier trato estereotipado es un trato revictimizante, y ahí también rigen las reglas generales del Código Procesal, que asumo que tendrá la misma regla, en el sentido de que la prueba que se puede producir tiene que ser pertinente, ¿no? Y prueba que dé cuenta, y prácticas revictimizantes están proscriptas, digamos, tiene que tener un sentido la prueba, y ese sentido tiene que ser útil para la resolución del caso. Cualquier avance estereotipado o revictimizante tiene que ser resistido, seguro por quien ejerce la defensa o por el Ministerio Público Fiscal, según el caso. Desde el rol de los peritos sí me atrevería yo, digamos, si tiene la oportunidad de manifestarse con posterioridad a ese trato, de señalar la afectación que eso puede generar en términos de la disciplina desde la que se esté invocando, pero no creo que en el ámbito, por ejemplo, de una audiencia puedan tomar la palabra para objetar un trato, pero esto ya les digo, yo no hago derecho penal tampoco, así que no tengo la experiencia para poder responder acabadamente esta consulta. No sé las otras preguntas que ya me las... Las otras eran opiniones, acá hay otra. Las apelaciones contra fallos estereotipados, machistas y violatorios de derechos de la mujer en el fuero penal ¿no deberían resolverse prioritariamente por las consecuencias de una sentencia violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos? Caso Lucía Pérez. Bueno, nosotros trabajamos desde esa perspectiva. Trabajamos desde esa perspectiva sobre todo porque pensamos que es lo más útil y porque es donde tenemos más avances. Cada vez que desde la Comisión de Género acompañamos alguna crítica, alguna sentencia que resulta estereotipada o que da cuenta de prejuicios de género, por supuesto que invocamos la violación del derecho al acceso a la justicia sin discriminación. Esto nos trae a colación, digamos, todos los tratados internacionales, como la Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, si estamos en situaciones de violencia, Belém do Pará, y también la 26485, si estamos en situaciones de violencia, que hace la cuestión federal, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, a partir del caso Ortega, ¿no? A partir del caso Ortega, la Corte Suprema dice, la 26485 configura una cuestión federal, y entonces habilita también la llegada al máximo tribunal. Entonces, en términos de avances en estándares internacionales, por supuesto que es jurisprudencia de avanzada, que nos sirve, no siempre es lo mismo. Hay en alguna materia donde tal vez tenemos más avances internos que en el sistema de protección de derechos humanos. En materia de estereotipos y de acceso a la justicia sin discriminación, claramente nosotros hacemos ese enfoque y creemos que nos ha sido útil. No siempre tenemos los resultados que queremos, pero digamos ha sido útil, y lo que hace también es habilita la vía recursiva para llegar a la instancia federal en su caso, y también hay que citar situaciones del sistema interamericano y también del sistema universal de derechos humanos, que solemos tenerlo más abandonado en la práctica jurídica argentina, y que es bien interesante, porque si eventualmente es un caso que amerite un tratamiento en una instancia internacional, también nos abre la vía a los comités de Naciones Unidas, que resuelven los casos en plazos infinitamente menores a lo que es el sistema interamericano. Entonces nosotros efectivamente damos ese abordaje y siempre tenemos que hacer el ejercicio de ir agregando. Primero venimos con todo lo interamericano, que es lo que estamos acostumbrados a tener mayor manejo, y después ir agregando todo lo del sistema universal para tener a mano el Comité contra la Tortura, Derechos Humanos, el Comité CEDAW, que ante un eventual reclamo internacional puede resultar más estratégico tal vez. Bueno, Raquel, estamos en tiempo. Hay una o dos preguntitas más, pero me parece que sería abusar de tu amabilidad. La verdad que te agradecemos esta participación. Yo particularmente le agradezco a la Escuela de Capacitación, al doctor Domingo Fernández, el acompañamiento para poder realizar este encuentro, que es el primero de 3 encuentros.
Así que a todos y todas las asistentes los esperamos el 21, que vamos a dar inicio al segundo encuentro con María Cecilia González. Y bueno, la verdad que muchas gracias, Raquel, ha sido muy clara y hay un montón de mensajitos diciendo la excelencia de tu charla y de tus conceptos. Te agradecemos mucho desde acá. No, muy agradecida yo, gracias. Bueno, gracias por acompañar y por participar y tener la camarita prendida que siempre nos hacen sentir así más acompañados, que en esta plataforma que hace un poco más compleja, pero bueno, también nos da la oportunidad de poder encontrarnos desde distintas latitudes. Así que ha sido un enorme gusto, gracias por la invitación, gracias a quienes acompañaron en la asistencia y por las preguntas. Ha sido un placer. Yo te pasé el PowerPoint, Sabrina, por el WhatsApp para que lo puedas compartir, y ya les digo, también si tienen interés en los casos de recíprocas, que hubo algunas consultas, puedo compartir algunas resoluciones de la Cámara para tener para citar nomás. Dale, yo se las paso a Tania, que nos ayuda amablemente desde la escuela, para que ella se lo reenvíe a todos por mail. Buenísimo, muchas gracias. Listo, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.